Tiene años, hermano. ¿Qué tiene años? Porque cuando vivía, hermano, entonces venía mamá de aquí, allá ¿Betania? en Betania. ¿Usted ya está viendo con nosotros viviendo en Betania? Ya está viviendo yo. Yo con él acepté. Ah, ya. Con él acepté. Porque él de Betania venía aquí. De Betania, pues cuando él dijo que él se iba a venir a vivir aquí, en la casa pastoral, que se hacía en la casa pastoral, se hizo una casita pastoral así de... ¿Concreto? Sí, así. Entonces, me dijo él que cuánto le quería ir a ayudar para llenar el carretón con todas sus cosas. Levanté mi mano. Ah, de veras. ¿Usted ayudó a traer las cosas? Ayudé. Cuando él decía, cuando vamos a hacer la iglesia, sí, vamos a formalizar la iglesia, ¿cuántas hermanas quieren trabajar? Haciendo blog. Yo ponía mi ventecita ahí. Aquí está lo que hice para la iglesia. Ajá. Yo ya trabajé en la iglesia. También en casa. Ahorita pues lamento ir porque como ya no con ella solita. Pero cuando ella dice, como bueno, dice, porque ahora ya no está el camino como antes, yo ya no estoy joven. Sí, fue el primer pastor allá. ¿No hubo otro pastor antes de hermano Jacinto? No. Después sí, Después sí. vino hermano Carlos Barrios. Ajá. Y ahí hermano Ernesto, el junto a hermano Ernesto, Ah, sí. que él ya falleció. Son dos. Y ahí hermano Macedonio, que ahí se casó con una hija de la finada mi cuñada Olivia. Ah, van tres. Tres. Y Pablo Chan, Cuatro. Hermano Pablo Chan, 4. Ajá. Hermano Meregildo, 5. 5. 5. 5 pastores. ¿Y de ahí? Mano Baudilio también. Baudilio. Baudilio. 6. Bien, 6. Esos eran los que estuvieron antes que. ¿Y de ahí vino hermano Miguel? Y de ahí, No. Mano, mire, fue de último. él fue de último. Él fue de último. Pero hubieron otros ahí entre medio entonces. Ah, sí. Sí. ¿Quién fue? Pero yo dije, no, Dios no es juguete. ¿Yo qué voy a seguir? Me contaba un hermano que apoyaban campañas en ese tiempo. Habían campañas, hasta ventas se ponían ahí. Y había ahí, hermano Jacinto hizo como 2 o 3 campañas que dábamos de comer. De la esquina a la iglesia. Ajá. Se ponían mesas así, tabloncitos, sí, para servir, dar de comer al grupo de iglesia que iban llegando. Daban de comer a todas las Dábanos de personas. comida, se hacían esos gran perolones de comida. A todo el que llegaba. Sí, a todos, que a toda iglesia que llegaba. Pasan adelante, llegaba alguno. Pasan adelante, hermanos. Y entraban a orar, de ahí ya estaba el hermano ahí esperando. Pasarlos a darnos comida. Ajá. Hacíamos el perolón Y, de tamalitos y de tortilla y de comida. ajá. Hacíamos. Y cuando apoyaban las campañas afuera o en otros lados, Yo, ¿cómo era el medio de transporte que usaban para ir o a pie? y junto a hermano Jacinto ponía su carretón. Su carretón. Sí, se iba yendo al carretón, hasta hermanos que ya no habían hacia donde sentar a uno por todo. Todos iban colgando o sentados a la orilla del Sentados a la orilla del carretón. carretón. Y nosotros de mujeres En el centro. en el centro. ¿Se iban a qué horas? Sí. Íbamos a Buenavista, a Buenavista. A Buenavista. A Buenavista, Ajá. mucho entrábamos a Buenavista. ¿A qué otro lugar? En el carretón, en otro lugar que íbamos. Paro. Sí, al Reparo. Al reparo. A Betania, Ajá. ¿a dónde queda? Ah, sí. ¿A Chiquirines? A Chiquirines. ¿En el también. carretón? Sí, en el carretón. Pero ahí íbamos, bien agarrados las estacas. No ponían lazos así. Ahí venía al punto a veces a las 9, 9 de la noche. 9 de la noche, a las 10 ya era llenando el carretón. Y nos venía. Se venía otra vez. Yo venía con mis patos y como este. ¿Cómo a qué hora venía usted hasta aquí a su casa? Ah, venía a las 11. 11 de la noche. 11 de la noche. Con lamparita, y que hubiera habido luz. Con la lamparita. Vengan No. mis patojos. Pasen ustedes, yo voy con la lámpara. ¿No había energía eléctrica en Las Palmas todavía? No, No. no. No había. Era muy diferente. Era muy diferente. Pero ahí íbamos. Sí, pues. Ahí íbamos, cualquier campaña. Ahí, aunque hermano Jacinto le gustaba mucho sacar campañas. Ajá. Hermanos, decía en tal parte, vamos a apoyar en las campañas. Aquí está la invitación. Ahí. Y se iban. Él ponía su cartón. Él ponía el cartón. Ajá. Ahí está el cartón, decía. Ay, hermano. En aquel entonces no
tomaron alguna foto o algo así, un recuerdo que certifique eso? No existía todavía no existía todavía. las cámaras. Íbamos mucho con un finadito que vivía, este hermano Abraham. Vivíamos. No, la policía, sí. Lo que fuimos listos, nos tiramos del carretón, nos venimos a pie y se llevaron el carretón con otros hermanos que no quisieron bajarse, fueron a apoyar también el carretón a Pajapita, ¿Por qué? Porque lo vio la policía. porque llegó la policía. Ay, tiene 50 años, como 40 años. como 40 años. Durante ese tiempo usted ha caminado de aquí para la iglesia y de allá para acá. Caminaba de aquí para la iglesia. Ah, bueno. ¿Sí? Sí, he caminado aquí para la iglesia. ¿Y qué era lo que más le impedía ir a la iglesia? O sea, algo que le obstaculizaba ir a la iglesia. Porque yo, que me fuera con él, que qué interés tenía de ir al príncipe. Ajá. Porque yo, príncipe, el Señor me dijo que yo allá afuera, y así voy a ir. Ajá, es su iglesia. Es una sola iglesia, padre. ¿Es su iglesia? Sí, Y usted ahí sigue sí, hasta que Dios diga. sí, es cierto. Sí, Es pues. cierto. Ya le dije a él, ahí me pasan, no me pasan, pero yo, ahí en mi iglesia. Ajá. Sí, Sí, pues. sí, es cierto. Y ahora con respecto de las ventas que hacían, en aquel entonces, ¿cuánto más o menos se reunían de ganancias? Así un promedio veces- más o menos que se acuerde usted. Yo a veces hacía 20, 30. Cuando venían iglesias, terminaba mi venta. Y cuando me sobraba, entonces yo decía, esto hice, sacarme. ¿Qué está, hermana? 30 quetzales de ganancia. De ganancia. Pero cuando yo sabía que era para la iglesia, y se iba a hacer la iglesia grande, se iba a fundir una buena iglesia. Ajá. De acuerdo a algunos comentarios que hemos tenido, que a pesar de la lluvia no les dificultaba a ustedes. Ahí en el corredor, así, en el rinconado, así con mi venta, mi mesita. Ajá. Rinconado, así mi venta. Sí. A veces me acababa mi verdura, entonces vivía un tanto un Narciso, ¿qué? Vázquez. Así, él, un difuntito que está atrás de la iglesia, así vive así de la calle. Ajá. Él venía y ponía su carretilla así afuera. Sí. Y él vendía rabanitos, vendía y le hicieron pepinos y con chicho de mano, dos manojos de rábano, ya no tengo verdura. Bueno, así, cuando yo me voy le pago, si no mañana, bueno, daba y empezaba a vender. Ahí en la iglesia, otra hermana a veces le acabó ahí, don Chicho, denme pan. Bueno, ahí compraban, pues, y empezaba. Sí, pues, Sí, hermano. don Chicho les daba Nos daba auxilio. verdura, sí, Ajá. pues, nos daba. Hasta Sí. él vendía bien allí también. Sí, pues. No soy bautizada, para ver. Ya cuando me bauticé, sí, pero entonces iban los dos con hermana Flori. Luego levantaba yo y decía, hermana Flori. Yo, bueno, sí, entonces levantaba la mano. Ella arriba, yo abajo. Ajá. Ella arriba, yo abajo. Usted va a hacer esa hermana Flori. Yo voy a barrer aquí y ahí comienzo con lo que usted termina arriba. La hermana Flori siempre fue su compañía. Ella fue mi compañera. Sí. Ella fue mi compañera. De entre usted y la hermana Flori, ¿quién fue la primera que comenzó a ir a la iglesia? Ella. 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 Ella la comenzó a jalar a usted. Sí, ella. Pues como le mencionaba, yo creía que vivían cerca, que eran vecinas, porque siempre las veía llegar juntas. Sí, no. Yo la pasaba trayendo. Usted se alitaba primero y la pasaba La trayendo. pasaba trayendo y a los hijos la pasaba. Sí, pues. Ya cuando veníamos ella entraba ahí y yo me venía para acá. Ajá. Hasta hoy, 2025, ¿cuántos años tiene entonces usted? 86, No, 85 tiene. 85. 85 años. Ajá. Y con esos 85 años todavía quisiera seguir yendo a la iglesia y seguir trabajando como antes. Ya no, hermano. Ya no. Ya no. O sea, pero sí le da esa sensación Sí. de seguir, pero ya las fuerzas ya no son Sí, suficientes. Ya no fue. Pero Dimas era el don Montejo. Sí, de los Dimas, Montes, ajá. sí. Dimas era una, parece que era el papá del papá de los Montejos, de ese viejito que murió el papá de hermana. Ahí vivieron los papás de ellos, los abuelos. es cierto. Ahí vivieron. De ellos hablando ahí. Ya. Sí. Y de Santa María también venía. Sí. Venían también. Aquí. De Santa María venían hermanos hasta acá Hasta acá venían los hermanos. a la iglesia. Sí.
Sí, porque nosotros íbamos a sacarle mucho culto a hermano. Puede que a él le gustaba mucho visitar y íbamos a sacar muchas campañas a Buenavista. Ujú. Como él ponía su carretón, no nos hacíamos de El hermano Jacinto era pastor y como misionero, ¿no? Porque según tengo entendido fundó algunas iglesias en ciertos lugares. Sí, ¿Sí? es cierto, sí. ¿Alguna que usted se recuerde por ahí? Porque dice que siempre visitaba otros lugares y fundaba iglesias. Bastantes. Sí. Bastantes iglesias. él visitaba. Fundó muchas iglesias. Sí, bastantes. ¿Y en su tiempo ustedes visitaban a las iglesias que él fundaba? Sí, visitábamos pues, pero la finada Mana Chinta, cuando diciendo la visita, que era pastora, Ajá. a ella la apoyábamos mucho. A la Mana nunca Gumercinda. decíamos que no, porque sí, Sí. Mana Chinta iba mucho, íbamos días martes a las visitas. Ah, Ahí íbamos con ella y un buen grupo íbamos con ella de mujeres. Sus hermanos íbamos con sí, ella. pues. Ay, Dios, me acuerdo, hermano Jesús. Cuando salíamos a visitar, no hablen mucho, decía, poquito hablen. Ah, decía. Solo van a lo que van, leen la palabra y ya, adiós. No estén preguntando, mire esa flor tan bonita, regáleme un pedacito. No. Y esa- Era muy certero en lo que hacía. Sí, Sí, pues. así. Dice que Huicho y estaban pequeños y Aurelio estaban pequeños. Sí. ¿Y cuántos años tienen ellos? Más o menos, nene. ¿Cuántos años tendrá tu papá? ¿Dónde? ¿Tu papá cuántos años tendrá? Él tiene 55. Ya ves. Hace como Yo me 50 los años. llevaba chiquitos, abrazados, ponía una toalla y ahí los acostaba. La hermana María Paz me ayudaba con uno y me los llevaba abrazados para la casa. La hermano Y Manuel bueno, Juárez. sí, hombre. Ahí fue este Había una, de una las- galera, una galera. una galera. Sin y- forro. Sin forro, ahí se hacían los cultos para empezar a hacer la iglesia. Usted fue una de las que trabajó cuando. La hermana Cande, la hermana María Paz, acarreaban agua de la plaza para hacer la mezcla para Para hacer el blog. hacer, Ahí hicieron el blog. Ahí se hacía el blog. pues, Ahí. para Hicieron el blog hacer también. la mezcla para pegarlo. Cuando se empezó, pero como no había agua, pues se acarreaba de Sí, la en el plaza. parque algún pozo. Ahí Y se pues ahí empezamos a hacer. No, mira que cuando vendimos a Valladora para vender, enfrente de la iglesia, ahí vendían, nosotros nos caían los chorros de agua bien mojada nosotros. Para construir la primera iglesia. Y pues para hacer ventas, pues. Del venta. Sí, pues. Cuando hacían Sí, ahí. pues. Y cuando iban afuera. Nos íbamos en donde nos llevaban. Una vez veníamos en el tractor del hermano Jacinto. Lo traía el hermano Uriel. Pero veníamos nosotros sentados todas así, miren, el tractor no tenía baranda, con los pies, nosotros así. Los pies colgando. Sí, pues, nos para la policía ahí. ¿Por qué vienen mujeres así? Dijo, un accidente. Y nosotros ahí, todas, mire, veníamos de Santa María, de la campaña. Ya eran las 11 de la noche. Y nos bajaron los policías. Ay, yo como yo no le tengo miedo a los policías, le decía yo, ay, Dios, dijo, háganos la campaña. Le dije yo, de que nos vaya a dejar, le dije yo, porque mire, ¿hasta dónde estamos? No, señora, dijo, bájense de aquí porque el tractor se va a ir para Pajapito. Y nos bajan, nos venimos a pie para Las Palmas. Pero antes, ay Dios, para salir a las campañas, a Santa María, aquí íbamos a Betania, a Julayín, ¿Y para allá? Buena Vista. Una vista. Entonces, y ahí como habían venta de elotes, no tenga pena, hermana, ese hermano Jacinto, coman elotes, coman elotes. Como llegábamos temprano, Sí, pues. llegábamos a las 4 de la tarde, Sí, ajá.
teníamos tiempo para comer algo. Y comenzaba el culto a las 6. A las 6 empezaba el culto. 2 horas de anticipación, Sí, hombre, era como a las 11 de la noche. ¿verdad? Ya después pues ya fue la hermana Mila también. La hermana Mila trabajó mucho con nosotros. Y ya no estaba. Ya no está. Ya no está. Para predicar, decía él, poquito se predica, dice, no bastante, porque la gente se aburre, decía él. Me acuerdo mucho. Para pintar la iglesia, entre todos nos pintábamos. Hombres y mujeres. Sí, el cielo, Tenían cielo. lo pintábamos nosotros, nos encaramábamos así. Ay Dios, yo tengo muchos recuerdos de antes. Ah, pues qué bueno, hermana, entonces por sus palabras y por darnos referencia acerca de la iglesia, cómo fue que se fundó la iglesia, la manera en que trabajaron ustedes para poder construir la primera iglesia, porque fue la primera, ¿verdad? Sí, ventas, todo. Trabajamos bien, porque para hacer dinero, pues hacíamos atol de arroz con chocolate. Y todavía mi hijo se me murió, Huicho, estaba pequeño. Entonces decía él, mami, me dijo, le ayudo a lavar los vasos, me decía. No, mi hijo, le dije, porque te van a mirar los hermanos. Le ayudo, me dijo. Me meto debajo de la mesa para que no me miren, decía. No, papá, le dije, porque a estos vasos hay que echarles jabón, le dije, porque tienen grasa. Decía, sí, pero estaba chiquito, mi hijo. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo José María Es hermano Matías de los Santos. Ajá. Vázquez de los Santos. No, José María Matías de los Santos. Y en la época que la hermana asistía a la iglesia, ¿también llegaba usted o más después? No, yo como trabajaba, Sí, es que él trabajaba más cuando allá afuera. en vez en cuando visitaba. Sí, pues exacto. Pero yo conozco cómo se inició pues esa iglesia. ¿Conoce usted también cómo se construyó? Sí. Primero era de madera, todo. No había nada. Una espinita. ¿sabes? Él decía así. El hermano Jacinto el que inició eso. Él inició ahí, va. Fue el fundador. Ahora aquel después de hermano Jacinto, yo no me acuerdo qué. No me acuerdo. Una amistad grande con él. Sí. Íbamos a ayunar al río. Ahora el que llegó no me acuerdo. Yo quién Sí, pues. Pero sí, gracias a Dios que creció, no se murió. La iglesia creció. Ay, papá, yo era tesorera de la Caja General. de veras. Llevo 11 años. Y solo tercer año saqué, pero Dios me ayudó a sacar todas esas cuentas. Yo me doy cuenta, un camión, no sé, 54,000 costó un camión, no sé si todavía está. Usted era la tesorera. Sí, pues. Tesorera. 11 años. Y tuve 12 años de diaconisa. Yo empecé a hacer el vino de uva, que todavía se hace. Y antes del vino de uva, ¿qué daba? Compraban botellas de, Sí, de qué, agrapet, no, De uva. de uva, Ajá. de eso se da. Sí. Vamos a comprar una olla, dijo, para que huela el vino, dijo. Cuando estaba hermano Miguel, todavía andaban a la grapet. Así Sí. empezamos, ya después ya fue de la uva. Ahora cuando estaba el hermano Jacinto, cocíamos la manzana y de eso dábamos el vino. Cocíamos durazno y de eso dábamos el vino. El vino. Inventamos pues licuar la uva, pero se fermentaba 5 días
para hacer el vino. ¿Y el pan? El pan, a veces comprábamos de rodaja y ahí lo hacían los pedacitos. Eso daban para eso del vino y como nosotros limpiábamos sillas, poníamos flores, poníamos cortinas, y pues hacíamos. Todavía me decía él, vos ya solo ahí en la iglesia te mantenés, ¿por qué no haces una tu galera? Me dijo. Pero le digo yo, ¿pero qué hago si es mi deber? Le decía yo. Tocó duro, pero ahí estaba yo. Cuando yo haciendo la uva estaba cuando pasaron al hermano Miguelito, hermana Flor, y me dijo, usted no tiene ganada una corona, no, que 3 coronas tiene ganadas, me dijo. Ay, hermano Miguelito, ya no lo vi más, solo eso me dijo. Pasó así en la pila, haciendo la uva estaba. Pero gracias a Dios todavía me tiene en vida. Es cierto. Gracias a Dios. El hermano Jacinto no vivía aquí cuando comenzó la iglesia. Después viví en Betania. Ajá. Pero yo acepté con mano. ¿Quién estaba de pastor? Gustavo Pinto. ¿Y en su familia, usted fue la primera que aceptó? Sí. Sí, Pero yo después ya no fui a la iglesia porque después de tener a mi primer hijo molestaba bastante. Marlo era un Ah, yo pensé que era hermana Mirna. rebelde. Y como no tenía ayuda en mi cuatazo, Ajá. Ah, sí, pues porque él no iba. él no iba, se enojaba cuando venía. yo no la dejaba venir a los Ah, no le dejaba ver. Entonces, yo dejé de perseverar. Ya cuando nació mi último hijo, así entonces Activó otra vez. volví. póngale que en el inicio de la iglesia fue duro. Ah, sí, pues. Fue duro porque no se compró bloc, Todo se hizo. todo se hizo molón, le llaman eso, molón, Molde. rellenado. No había hoyo, no había nada de bloc, solo molón. La construyeron. Pero antes de eso, se hacía un culto en una galerita, buscando de donde estaba la pastoral para la calle Ateata. Aquí ya no había nada de templo, la galera. En ese tiempo don Efraín Escobar perseveraba ahí con su esposa. Yo no era evangélico todavía, lo que pasa que yo iba a molestar. Y eso iba yo me daba cuenta de todo, cómo estaba la iglesita se llenaba. Yo llegaba porque ella llegaba. Ahí sí ya empezaba él a Ya acompañar. llegaba él a los cultos, pero no teníamos instrumentos. Bocinita, una concertina y 2 guitarras. Yo empecé solo con la tinaja, con una concertina. Pero sí que yo tocaba como se oía, fuera puro violón, puro Sí, pues, violón, se oía bien bonito. Pero en eso, cuando miraba al hermano Jacinto, porque el hermano Jacinto nunca lo dejó, siempre ahí estaba con nosotros. Llegaba. Él pasó para la Él iglesia. llegaba ahí pasó con por nosotros. Y en el medio a mí tocando la tinaja. Mi hermano llegó a comprar su guitarra. Gracias hermano, yo me puse contento, porque a mí usted ya aficionado a la música. Y no lo dejó esperar, como a los 2 días ya tenía mi guitarrón de maquinaria, man. Buen guitarrón me compró el hermano. Sí, el hermano Jacinto me compró mi guitarrón. Yo contento, pero no lo sabía tocar. Híjole. Pero me dijo el hermano, yo le voy a dar una silla. ¿Usted ya no fue del grupo de hermanos que trabajó para construir esa Hermana iglesia? Flor y hermana, Ellos quedan, sí, pues, la allá. hermana Mila, pero fue cuando yo empecé, Ah. yo dejé de ir. Ah, Sí, ellos fueron compañeros, hermana Monacina, hermana Gloria, hermana Candelaria, ajá. hermana Ya Candelaria. fui reconciliándome yo como a los 8, 10 años después de que ellos. Ajá. Ya fui a cuando mis hijos están grandes. Ah, Ahora pues, que lo que le dijeron a las hermanas, todo es realidad. sí. Sí, todo. ¿Certifica usted eso? Ujú.
porque el hermano Jacinto no estaba solo aquí en la iglesia, él se iba donde quiera a evangelizar, a levantar campos, hermano, porque esta iglesia es signo de Betania, la iglesia es signo de Betania, porque él fue el primero que vino a levantar la Betania. Sí, bueno, primero, Dios les bendiga, hermanos. La verdad que sí, es una gran bendición poder traer a la mente el trabajo que se hizo tiempos atrás. Yo oía a las hermanas, a hermana Griselda, a hermana Simeona, y la verdad que sí venía en mi mente todo lo que ellas decían. Pues, sí, pues le decíamos, no, traer a la mente cómo se inició la iglesia, pues, bueno, me llena de alegría, me llena de gozo, porque la forma que se hizo, se veía la forma que se hacía, así con deseo, ¿va? Con gozo de hacer las cosas. Cuando se empezó la iglesia, pues sí se empezó de una forma, de la forma más sencilla que se puede, ¿va? Porque en esas épocas eran los años 80 casi que se empezó a hacer eso. Entonces se construyó la iglesia para esfuerzos de todos los que estábamos ahí. Siempre había hermanos que colaboraban, incluso el hermano que dio el terreno, algunos me ayudaban con las láminas. Dejemos grabado esto. ¿Quién fue el hermano que dio el terreno? ¿Cómo hicieron para el terreno? Fíjese que el que donó ese terreno, donado lo hicieron, y lo donó la familia Maldonado. Ellos fueron que donaron el terreno. Ellos fueron que donaron el terreno. Ajá. Y de lo que me recuerdo, y de cuando se hizo la iglesia, cuando se levantó la iglesia, yo me recuerdo que la hermana que donó la lámina, que eso lo tengo en mente, que donó la lámina fue hermana Angelita de Escobar, esposa de don Efraín Escobar, que en ese tiempo ellos asistían a la iglesia. Ellos asistían a la iglesia, entonces fueron unos que colaboraron para que se hiciera la iglesia. Y luego cuando se construyó, pues le digo, me recuerdo que mi papá mandó a hacer muchos moldes para hacer el blog. Y ese blog se hizo por manos de todos, las mujeres, los varones, todos llegaban y hacían su blog, se turneaban. Entonces el blog casi que se usó en la iglesia, fue poco lo que se compró, más se hizo ahí mismo en la iglesia, porque se trajo cemento, se trajo arena. Y todos los hermanos se turneaban, porque no había muchos moldes, pero se turneaban, unos iban a hacer su blog y se iban, venían otros. De esa forma fue que se hizo la iglesia. Y ya digo, cuando empezamos a levantar la iglesia se empezó a salir, la iglesia empezó a salir mucho a apoyar más que todo el trabajo que hacía mi papá, porque salió mucho a levantar la iglesia. Por ejemplo, la iglesia iba mucho a apoyar a la iglesia de Buenavista, íbamos a apoyar mucho la iglesia de Mercedes. Cuando esa iglesia mi papá empezó a levantar, se iba la iglesia de aquí, iba a apoyarle a hacer cultos a Mercedes Colomba, y también íbamos al reparo íbamos mucho a apoyar las iglesias. Nosotros, de lo que yo me recuerdo, porque la iglesia fue a algunos lugares, no iba a todos los lugares que mi papá visitaba, porque él visitaba mucho, levantó muchas fincas, iba muchas fincas aquí por Colomba, fincas aquí por Progreso, por ahí por Morazán, por Génova. Todo eso yo lo oía mencionar, porque yo estaba pequeño, pero lo oía mencionar a él de todos sus lugares. Ajá. Y entonces íbamos, incluso la iglesia iba a hacer cultos al otro lado. Yo me recuerdo que se levantó una iglesia que veníamos hermanos ahí cuando era Santa Cena, venían. Yo me recuerdo que habían varias veces que mi papá no alcanzaba a ir a dar Santa Cena, digamos así a Mercedes o otro lugar. Entonces ellos venían cuando era la Santa Cena aquí en la iglesia. Entonces la iglesia cuando había Santa Cena venían y ya participaban todos de Santa Cena, porque no se podía dar Santa Cena al mismo tiempo en otro lado. Entonces yo me recuerdo que se trabajaba de una bonita forma. Cuando salíamos incluso no había carro, ¿va? Antes incluso se salía en tractor, y siempre los hermanos recolectaban una ayuda para el diésel, decían, había que pagar. Incluso cuando no se salía con el tractor, ya se buscaba carro y había que pagar el pasaje. Todos pagaban su pasaje, 10 quetzales, 5 quetzales, que antes era dinero eso, ¿va? Pero se pagaba para salir a las campañas. Y una cosa que me recuerdo es que la iglesia siempre salía a buena hora. Yo me recuerdo que hizo mano policial de una vez que llegaron a Buenavista, llegaron a buena hora a Buenavista, que lo primero que le dijo papá fue que, bueno, si van a comer algo, coman antes que empiece el culto. Imagínense, llegábamos antes que empezara hasta Buenavista. Yo me recuerdo que sí, las salidas para las campañas eran a las 4 de la tarde, depende del lugar. A las 6:30. 4 de la tarde era la hora de salir, depende del lugar donde íbamos, porque íbamos hasta el reparo. El transporte que usaba el hermano Jacinto, ¿qué transporte usaba él para visitar las iglesias? Fíjese que él tenía una moto. Él en una moto salía a las iglesias. En aquel entonces. En aquel entonces, él aquí en la iglesia predicaba solo los domingos, porque entre semana él salía a predicar afuera. ¿Cuánto tiempo estaba él afuera de la iglesia? Casi toda la semana, man. Toda la semana, porque él solo casi predicaba los domingos, porque yo me acuerdo que los diáconos
los líderes de la iglesia eran los que se encargaban de predicar en los días de culto de la iglesia, porque él estaba afuera. Incluso el domingo venía, pero él venía el domingo en la tarde a predicar aquí en la noche, porque en la mañana salía a dar Santa Cena o a predicar a otros lados. Tenía un programa evangélico a las 8 de la mañana. Siempre estuvo entregado a las cosas Él de estuvo Dios. entregado a la obra. Incluso yo me recuerdo que, como antes no había teléfono, pero él me decía, se iba sábado, me decía, mira, si no vengo a tal hora, te llevas los discos, unos que habían antes, uno de ese long play que llamaba. Yo me iba con los discos a la radio y ya lo esperaba. O si no llegaba, yo sacaba el programa. Pero le digo, no sé, pero se trabajó de una forma muy entregada, dedicada. No importara qué fuera lo que pasara, porque él muchas veces regresaba con los pantalones rotos, porque llovía y se caía, por eso ya me caí, decía, llegaba con los pantalones rotos bien mojados. Y a eso incluso se debió a su enfermedad de la cual él murió. Yo sé que de todos modos este cuerpo no es eterno. De ahí mucho dependió de la forma que él se mojaba y todo eso, porque él incluso salía a aplicar mucho a terapia. Él no solo salía aquí, sino lo invitaban a predicar a terapia. Incluso cuando ya él se enfermó y la iglesia le dio, porque la iglesia le dijo que se le iba a dar un descanso porque él se recuperara, pero él no descansó, sino al contrario, no predicó aquí en la iglesia, pero salía a predicar afuera. Lo invitaban a predicar, incluso no solo el príncipe, a él lo invitaban a predicar la iglesia presbiteriana, a él lo invitaban a predicar incluso muchas iglesias que no eran de misión del príncipe, lo invitaban a predicar a él. Sí, bueno, mi nombre es Hernán Gramajo, ya me conocen los hermanos, y mi papá pues se llamaba Jacinto Gramajo, y mi mamá pues Gomercindo de los Santos. Pues gracias a Dios, aquí nos tiene todavía. Yo creo que esto es seña de que vale la pena servirle al Señor, vale la pena serle fiel a Él. Bueno, pues un cordial saludo para todas las personas que tengan a bien visualizar este video. Es así como pues hemos trabajado nosotros con el hermano Hernán, tratando de recopilar información acerca de cómo fue la fundación de la iglesia del Príncipe de Paz acá en Las Palmas, Coatepeque. Así como estamos acompañados entonces de nuestro hermano Emil y de nuestra hermana Noelia. Así que unas pequeñas palabras que nos regale, hermana. Bien, agradezco a Dios, hermanos, por todo lo que hemos platicado y recordado acá de los tiempos de nuestros hermanos que han estado en la obra. Y gracias le damos a Dios, ¿verdad?, por la vida de hermano Jacinto, que él nos apoyaba siempre a cada uno de nosotros. Y siempre estábamos nosotros en la obra de Dios para servirle a Dios, y le agradezco a Dios porque hasta aquí Él nos tiene en sus manos y Él nos tiene en la obra. Muchas gracias. ¿Y hermano Emil? Bueno, creo que cada uno de nosotros estamos conscientes de cómo se inició la obra y todo, pero en primer lugar le agradecemos a Dios, porque quiera o no, estamos todavía en el Evangelio, en los caminos de Dios, a pesar de muchas cosas que le vienen a uno y todo, pero nosotros, mi esposa, también Manonal, hemos salido adelante siempre con la frente levantada, llevando lo que es el Evangelio, y esperamos en Dios que Dios nos alargue más la vida para poder trabajar en su obra, de manera de que nos sentimos felices y gozosos porque usted, hermano, ha iniciado esto y creo que es un trabajo, hermano, va a tener su recompensa de parte de Dios. Tal vez de aquí no va a esperar usted nada, pero de arriba sí. Muchas por el gracias. sacrificio que está haciendo. Muchas gracias. Y así como hemos estado llevando a cabo esto entonces, hoy 3 de noviembre del año 2025. Entonces, hermano Hernán, algo que nos tenga para ir finalizando este video. Sí, bueno, nomás que la verdad que agradecidos con el Señor, ¿va? Porque hasta hoy que nos tiene aquí en la iglesia trabajando, y mientras Él nos tenga vida y nos dé fuerza, pues lo haremos con todo nuestro corazón. Y le agradecemos al Señor, hermano, y la verdad que Dios bendiga a todos los hermanos, y esperamos en el Señor que estemos siempre unidos, que estemos siempre dispuestos a trabajar en la obra, ya que a eso nos ha llamado el Señor, van a trabajar, y lo seguiremos haciendo con todo nuestro corazón. Así que un saludo cordial entonces para todos los que tengan a bien visualizarnos a través de este video. Esperamos que les haya sido de bastante lo que hemos recopilado de información. Hasta la próxima. Amén. Bendiga, hermanos.